Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía del abogado de inmigración Jairo Hernández. Y de Southdate Kia. Visítanos en southdatekia.com. ¿Cómo están? Buenas tardes. El primer programa de esta semana por acá por carlangola.tv. Sí, son horas de mucha ansiedad, de incertidumbre, pero también aparentemente de decisiones. Lo digo porque esa famosa llamada de la que todo el mundo hablaba ya fue confirmada por Donald Trump este fin de semana. Él decía que no iba a decir si salió bien o si salió mal, pero lo que se ha filtrado o los medios creen en esas fuentes a las que le han consultado o en Casa Blanca o Departamento de Estado, es que Maduro habría ofrecido quedarse con el control de la Fuerza Armada, incluso habría ofrecido repetir una elección libre, como si no hubiera existido ya una elección que no fue libre, pero en la que ya la mayoría de los venezolanos decidió quién era el gobierno legítimo y electo, y también habría recibido una oferta por parte de Donald Trump de salir él, su hijo, su mujer, Cilia, del país y, bueno, su más cercano grupo de criminales, de cómplices, pero de manera inmediata. Y, bueno, hay muchas especulaciones sobre si Turquía pudiera ser un refugio seguro para él, si Erdogan ha estado siendo intermediario, Qatar, Brasil, en esta llamada que no se habría repetido porque aparentemente Maduro la solicitó o solicitó una nueva y la administración Trump no la habría aceptado. Entonces tenemos este manojo de datos, pero que solo los pueden confirmar los protagonistas. También se llegó a decir que Maduro había salido hacia Brasil y apareció ahora en recientes, después de 5 días en los que no se le había visto, apareció en estas más recientes horas para desmentir aquella versión. Y estamos en un momento en el que hoy Estados Unidos, la administración Trump, lo dedica a una jornada para tomar decisiones sobre Venezuela. Voy a hablar con Víctor Mijares en unos segundos, porque lo que queremos entender es, fracasó la propuesta de Maduro, pero ¿va a tener éxito la de Donald Trump? De eso conversamos y así empezamos. En Southdate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southdate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southdate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southdate Kia cerca de ti. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. ¿Tus deudas te quitan la tranquilidad? ¿Te quitan el sueño y la paz? En Deuda Cero negociamos todas tus deudas para eliminarlas. Detenemos las llamadas de colección y rehabilitamos tu crédito en un corto tiempo. Dile no a la bancarrota. Deuda Cero es totalmente personalizado. Expertos analizarán tu caso y crearán un programa flexible y efectivo para eliminar tus deudas. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. Víctor Mijares es politólogo y nos acompaña en este programa especial. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Siempre un gusto, Carla. Mira, voy a empezar entonces por esto. Hay quienes describen la situación de Maduro como que si él fuera un rehén de su propia circunstancia, por lo que creo que hablamos ya en otro momento, y es que Maduro no es una entidad en sí misma, es decir, él es miembro de una estructura muy compleja en la que ya hemos visto algunas señales de que, aunque él haya estado dispuesto a separarse del poder, o Diosdado en algún momento el año pasado le dijo que no, para la supervivencia justamente del régimen eso era imposible, o hay quienes, medios estadounidenses han sugerido que su escolta cubana pues lo habría amenazado de muerte, y él no podría tener la decisión final de si irse o no.
Entonces, eso sería lo clave como para que la oferta de Donald Trump, si es que eso fue lo que le ofreció, irse él, Cilia y su hijo, pudiera tener éxito. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo más delicado de este momento, Víctor? Lo más delicado en este momento es precisamente entender algo que has mencionado y es la incapacidad que tiene Maduro de tomar decisiones de forma autónoma. Él, como bien lo has dicho, forma parte de un entramado mucho más complejo. Incluso si pudiese tomar de forma autónoma esa decisión, eso no querría decir inmediatamente que se viene abajo todo el régimen. Es decir, él es una pieza importante, central en el régimen, pero no es el sostén único de todo esto. Aquí hay unas piezas que son mucho más importantes, que manejan fuerza, que manejan recursos. Maduro tiene algo que está cuestionado, pero que dentro de la narrativa chavista sigue existiendo, y es que él es nominal y formalmente el presidente de Venezuela. Eso sabemos que luego el 28 de julio queda pues absolutamente negado. Sin embargo, dentro de esa narrativa y dentro del reconocimiento internacional a los gobiernos, él sigue siendo en ese sentido presidente y una pieza simbólica central en todo esto. Pareciera estar entonces, de ser cierta esta oferta y esta propuesta que hace el gobierno de Trump, de alejarlo, sacarlo del poder, tratar de buscar algún tipo de negociación posterior con lo que quede, con el remanente de esa estructura que desde luego podría, pero eso siempre en términos condicionales, podría entrar en conflicto consigo misma. En tanto desaparecería esta figura central. Pero, nuevamente, Maduro tiene la libertad de hacerlo, puede salir del país tan libremente, tiene la capacidad acaso de desplazarse por medios propios. Habría que hacer una extracción por parte de la CIA o parte de los comandos de los Marines de los Estados Unidos. Entonces, aquí es una situación, digamos, muy delicada que, insisto, no acaba con el régimen en todo caso y que de por sí ya implicaría pues una participación activa por parte de los Estados Unidos si quiere generar ese tipo de situación dentro del entramado chavista extrayendo a Maduro. Pero tú decías algo en estos días que me parecía muy atinado. Estamos en un momento en el que la reputación de esta administración está en juego, porque ya sacaste 18 activos o más, estás anunciando que vas a enviar más tropas, que vas a enviar más aviones a la zona del Caribe, incluso algunos sugieren que la intención es quedarse hasta el 2028 porque entienden que el asunto, que este flagelo de narcotráfico es mucho más complejo que solo pues, bombardear 20 o más lanchas, narcolanchas, y de alguna manera neutralizar a quienes iban allí adentro, que esta estructura tiene muchísimas más raíces e implica a otros países, y la idea es quedarse hasta el final del gobierno de Donald Trump, pero aquí tú lo describiste de manera muy gráfica como que Donald Trump sacó una pistola, se la puso en la cabeza a Maduro y nos tiene que decir si la va a usar o no, porque no puede sacar el portaaviones, que pudiera haber sido un mensaje más para Rusia y para China, que por cierto el embajador de Rusia dijo, ya regresé a Venezuela, pero el apoyo es simplemente político, un enunciado, pero está allí. Si va a usar esa pistola, es decir, ¿para qué va a usar todo este despliegue militar si Maduro finalmente rechaza la oferta? Sí, ahí está el problema de fondo, que es el de la reputación y es el de comenzar, como el primer año de este gobierno, que es un gobierno, por supuesto, el segundo gobierno de Donald Trump, pero luego de haber estado 4 años fuera del poder, vuelve y vuelve recargado, vuelve con una visión mucho más geopolíticamente, mucho más consolidada, mucho más clara, con esta idea del Make America Great Again, pero además con una visión de vamos a retirarnos de algunas posiciones en Eurasia, en Medio Oriente, y vamos a tratar de fortalecer el hemisferio. Pone de secretario de Estado y a su vez de asesor de seguridad nacional a Marco Rubio, un cubano-americano que todos conocemos su trayectoria. Entonces el plan pareciera muy claro allí. Ahora, nuevamente, aquí hay que diferenciar lo estratégico de lo táctico. Lo estratégico es el posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y eso puede tomar años, porque Estados Unidos durante mucho tiempo abandonó su área de influencia natural. Entonces está volviendo. Estamos en ese proceso, digamos, de retorno de los Estados Unidos. Y lo táctico, lo mucho más específico aquí es el caso Venezuela. Y el caso Venezuela, lo táctico, normalmente tiene que estar atado al marco estratégico. El caso Venezuela, en consecuencia,
podría tener algunas características de ser un elemento central, una pieza central en todo eso, pero una pieza dentro de un marco mucho más amplio, por supuesto, un marco mucho más amplio de acción política, un marco mucho más amplio de acción diplomática, en el cual habría que entender que esta proyección de poder, este posicionamiento geopolítico, pues podría frenar o acelerar los procesos venezolanos, pero no necesariamente los va a condicionar. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Son tus perros o son los míos? No son los míos. Porque aquí eso Vamos me a suele tener que- pasar. Sí, Eso me suele pasar muy seguido. No te preocupes que la audiencia ya está acostumbrada a que esas listo. interrupciones ocurran porque ellos siempre tienen algo que decir. Pero mira, Perfecto. vuelvo a lo que estaba ocurriendo el fin de semana, cuando vimos, quizás antes que ya Donald Trump confirmara que la llamada existió y que él no iba a decir si salió bien o si salió mal. Pero él antes de eso había dicho, lo que viene es por tierra. Ya los desmantelamos por mar en un 85% y ahora vamos por tierra. Y por tierra, él decía, va a ser mucho más fácil, decía, va a ser más fácil y se los estamos advirtiendo. Ya lo hizo en tono de advertencia. ¿Crees que, aunque nosotros estamos, me dice el director que esto le da naturalidad, eso de la participación de nuestras mascoticas, ¿tú crees que esto de acuerdo a la resolución, en el momento en que estamos conversando todavía no hay una conclusión de esa reunión en la Casa Blanca, ¿no? En la que está Marco Rubio, en la que está Stephen Miller, en la que está la jefa del gabinete y en la que está Pete Hegseth, el secretario de Guerra. Pero en todo caso, esto ya nos lleva a una discusión como hoy en la oficina oval estrictamente sobre Venezuela, a la toma de una decisión que inevitablemente, de manera inminente, nos lleva a una acción en tierra, con objetivos limitados, quizás no una invasión como la entendemos, pero sí una actuación en tierra. Todos los elementos que tenemos sobre la mesa en este momento indican que efectivamente va en esa dirección. En la dirección de ataques en tierra, va en la dirección de ataques a infraestructura, que podría ser infraestructura, digamos, delictiva, criminal, que podrían ser pistas clandestinas, que podría ser, es decir, lo que hemos estado viendo de estos ataques a lanchas informales, que no tenemos forma de identificar quiénes son, ¿verdad? Ni qué es la mercancía, ni a quién pertenece la mercancía que cargan, porque eso es otro elemento ahí importante. ¿A qué grupo pertenece esto? ¿Quién está perdiendo dinero cada vez que hay un ataque de esta naturaleza? Pero hay un interés por parte del Departamento de Estado, el Departamento de Guerra, de mostrar estos videos, incluso corriendo el riesgo de lo que hemos visto de que se le acuse de crímenes de guerra, que se le acuse... O sea, ellos pudieron haber hecho esto completamente en secreto y nadie se iba a enterar, pero lo quieren mostrar. Hay un interés en mostrar que efectivamente hay un ejercicio de la fuerza en todo esto y muy probablemente cuando se den los ataques en tierra, veamos parte de esto y el propio gobierno de los Estados Unidos lo va a anunciar. No sabemos si lo va a reconocer el gobierno de Venezuela, porque como tú sabes muy bien, no ha reconocido lo de las lanchas. Entonces, aquí hay un interés muy claro, por supuesto, en publicitar esto, en demostrar que efectivamente hay un ejercicio de la fuerza y que los Estados Unidos se está volviendo el hemisferio. Pero adicionalmente, con todo este despliegue, para poder mantener la credibilidad de esta operación, que insisto, no es solamente Venezuela, hay que pensarlo en términos mucho más amplios, para mantener la credibilidad de esta operación en el hemisferio, frente a los rusos, frente a los chinos, frente a los iraníes, hay que llevar adelante alguna acción de fuerza. Y es por eso que la probabilidad sigue siendo muy alta para que se den estos ataques en tierra. ¿Significa esto un final del régimen? ¿Significa esto empujar el régimen hacia su desmembramiento, hacia su disolución? Pues eso está por verse, ¿de acuerdo? Porque todavía está bajo prueba la lealtad interna y, por supuesto, la capacidad de control que pueda tener el régimen para sostenerse a sí mismo. Sabes que Reuters hizo un trabajo y también Washington Post. En ese trabajo ellos se fueron hasta la costa venezolana, se fueron hasta Güiria, se fueron, ahora no recuerdo la otra zona. Allí conversaron con los familiares de quienes murieron en esos ataques a las narcolanchas o algunos de esos parientes en condición de anonimato, sin duda. Y ellos denuncian que están vigilados desde hace ya varios meses por SEBIN
por DGCIN, que les prohibieron publicar cualquier cosa en las redes sociales. Algunos confesaron que sí, que eran pescadores, pero que hicieron la transición al negocio del narcotráfico. Ahí te confirma quiénes vivan en esas narcolanchas, y esto es bien revelador, pero que además en cada narcolancha el negocio es como de $70 millones, que ellos pueden ganar hasta $100,000 por jornada de trabajo, y que la mayoría, aunque saben el riesgo que les toca al salir al agua, sobre todo por lo que ha dicho Donald Trump y su administración, igual van a intentar seguir haciéndolo, porque tienen mucho más que perder con ese al que le deben finalizar el trabajo. Entonces, tienes aquí una importante revelación, porque Maduro no te dice los nombres. Maduro siempre quiere hablar de victorias y victimizarse. Si él pudiera exhibir como víctimas a quienes iban en esas narcolanchas, ya lo hubiera hecho. Más bien tiene amedrentada a la población que sabe la verdad de lo que eran esas operaciones. La tiene vigilada, custodiada, hay una especie de estado de queda, se me olvidó el nombre real. Toque de queda. Toque de queda. Hay un toque de queda en esas zonas en la costa para que nadie cuente lo que realmente hay detrás de esos viajes. Y esto me parece muy importante. No necesariamente ya lo tendrían que analizar en el futuro los juristas si eso le da validez a las operaciones en las que pareciera que Donald Trump se está basando en esta autorización de guerra del 2001, la que firmó el propio George Bush después de los ataques del 11 de septiembre, que es verdad que ha sido muy cuestionada y ha intentado ser derogada, pero sigue vigente. Ha intentado ser derogada porque se cree que le da exceso de poderes al presidente, pero él pudiera estar también blindando sus operaciones allí, y hay algunos quienes dicen que les da sustento a las operaciones el hecho de que las acciones de Maduro son consecuentes con la sospecha de que pudiera tener cierta validez lo que argumenta Estados Unidos para esos ataques. ¿Cómo lo ves tú? Pues aquí claramente hay un interés por parte del régimen de Venezuela por no ser transparente en lo que está pasando. Es decir, hay mucho temor por parte de ellos de que esto sea público. Y es una cosa muy curiosa, porque parte de la defensa, o no sé si llamarlo defensa o más bien como ataques, a la posición del gobierno Trump en los Estados Unidos y en la prensa internacional es que son criminales de guerra y que están llevando adelante acciones que en la práctica son ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el gobierno venezolano, el régimen venezolano, no lo admite, siendo esta quizás el instrumento, el arma más importante que tiene para poder generar el conflicto narrativo interno. No nos olvidemos nunca de eso, ¿no? Es decir, estamos hablando del Caribe, pero aquí hay un conflicto narrativo en los Estados Unidos que es tremendo. ¿De acuerdo? El conflicto narrativo interno, poder alimentarlo más con eso, pero no puede. Y no puede porque presuntamente lo que podemos, digamos, suponer de todo esto es que hay dinero e intereses involucrados por parte de algunos miembros del gobierno o de altos funcionarios civiles o militares que no tienen interés en que esto se sepa, que esto sea público. Y es por eso que estas familias han sido, digamos, doblemente victimizadas. Son victimizadas porque sus familiares se lanzan al mar con cargamentos de drogas, ¿verdad? Buscando un sustento, y son eliminados, y luego son absolutamente, digamos, negada la situación y además vigilados, amenazados, amedrentados. Entonces es una situación, digamos, muy compleja que hace que el argumento jurídico no termine de convertirse en un instrumento lo suficientemente contundente como para mitigar los efectos de la operación de la Lanza del Sur. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera un reconocimiento por parte del Estado que en teoría debería estar diciendo: no puedes operar en mi zona económica exclusiva porque si lo vas a hacer necesitas mi permiso. Pero Venezuela no ha reclamado eso. ¿Por qué? Porque yo presumo que saben muy bien que la situación, digamos, es de un tráfico irregular que no piensan admitir, pero que tampoco piensan dejar que siga ocurriendo. Sabes que el hombre que decidió los ataques contra Irán de la primavera de este año, esas 14 bombas que lanzaron a complejos nucleares en ese país, Kane,
El que habían sospechado se trasladó en un avión en su momento desde la base Andrews hasta Puerto Rico y que finalmente se confirmó porque ya apareció en fotos. Se reunió también con la primer ministro de Trinidad y Tobago. Él también está en esa reunión en la oficina Oval. Y es muy importante porque es como el perfil de quienes deben tomar las decisiones aquí, que son realmente implacables. El propio Pete Hegseth pasó Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, en el Gerald Ford, junto a esas tropas, dándoles como aliento para lo moral, que está por venir. Moral, porque viene una operación. Moral. Exacto. Entonces, esto que precede a lo que se podría estar discutiendo, quizás mientras hablamos ya sale la reunión de la Casa Blanca, pero ¿cómo se prepara este país, ¿no? Para cuando va a ejecutar una operación? Porque hay quienes dicen, pero ¿por qué lo anuncian tanto? Porque este país tiene que blindarse para el futuro desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Entonces, y además también para tratar de evitar la guerra, porque el mejor escenario para todo el mundo es que no haya ni un tiro, ni una sola bomba, que haya simplemente una rendición. Eso sería el perfecto plan. Ese que también está sobre la mesa. Entonces se preparan y no es que alargues el tiempo, pero sí tratas de darle oportunidad a una salida que no requiera el uso de la fuerza. ¿Cómo ves todo esto de la preparación para llegar a este día? Porque además la conclusión de muchos es, no es Trump el que decidió hacerlo por la fuerza, fue el propio Maduro cuando se negó a salir del poder cuando perdió la elección del 28 de julio. Sí, digamos, en primer lugar, el chavismo decidió su destino y lo decidió hace mucho tiempo. Ahora bien, esta decisión, desde luego, no es una decisión unilateral o una decisión que venga de un solo factor. Esta decisión es una decisión colectiva. Es decir, esos grupos de poder tomaron esa decisión y decidieron que para ellos era mucho menos costoso mantenerse en el poder contra todo, que salir de él. Sienten que es mucho más peligroso. Ahora, el tema de la preparación para la guerra en el caso de los Estados Unidos o de acciones militares en el caso de los Estados Unidos. Sí, se habla mucho acerca de que hay muchos anuncios, que hay muchas señales, que se emiten muchos comunicados, que se lanzan muchos ultimátums. Pero es que esto tiene que ver con la forma en la cual hacen la guerra las democracias. Las democracias no pueden hacer la guerra al estilo ruso. Es decir, Rusia lo negó hasta el último momento. Estaban haciendo ejercicios en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, que fue uno de los principales puntos de lanzas de ataque, para seguir con lo de las lanzas, ¿verdad? El primer lanza de ataque contra Kiev, contra la capital de Ucrania, vino desde Bielorrusia. Y eso se negó hasta el último momento. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin no tiene que lidiar con la opinión pública. Vladimir Putin no tiene oposición. Vladimir Putin no tiene un New York Times, ¿verdad?, que le diga qué debe ser usted o qué no debe ser usted. Ni hay tampoco ningunos académicos o periodistas de origen ucraniano que estén opinando en revistas especializadas o en periódicos en Moscú. Entonces, eso no es la situación de los Estados Unidos. La situación de los Estados Unidos, a pesar de todas las quejas que pueda haber acerca del desempeño democrático de Donald Trump, sigue siendo una democracia además bastante sólida, con instituciones. En ese sentido, necesita vender la acción militar. ¿Esa acción militar va a tener un apoyo masivo? Pues no sabemos. Hasta el momento lo que nos dicen los números es que la gente no está interesada en que haya algún tipo de acción directa de tropas en el terreno. Y yo creo que eso no está, hasta el momento está pensado. Eso no está pensado en este momento. Está pensado tratar de generar una escalada, primero una escalada de presencia, de hacer presencia de fuerza. Es decir, esto cada semana, cada mes aumenta y aumenta y aumenta. Lo que vemos cada vez más es más hombres, más misiles, más toneladas de desplazamiento de buques. Es decir, estamos viendo, además, vemos una reactivación de bases militares como la de Puerto Rico, vemos un acuerdo, que por cierto hay muchos países que están sacando provecho de todo esto, están haciendo su agosto en noviembre, que son República Dominicana, que está sacando un acuerdo, ¿verdad?, de apoyo a los Estados Unidos. No se sabe qué va a ganar República Dominicana con todo esto, pero sin duda va a ganar un favor muy importante porque le está prestando una base de abastecimiento, dos aeropuertos y una base de reabastecimiento a los Estados Unidos. Trinidad y Tobago, que es la base de facto de los comandos y de la Fuerza Anfibia Iwo Jima. Y ahora pusieron un radar. Exactamente, un radar.
Y nada de esto viene de gratis. Y también estamos viendo a Guyana tratando de meterse un poco en esa piñata de ver qué podemos obtener de todo esto ganándonos el favor de los Estados Unidos. Ya Guyana fue la primera que cobró algo, porque el día de la toma de posesión de la reelección de Irfan Ali, hubo 2 aviones Harrier que venían desde el grupo Iwo Jima, que hicieron un desfile, un micro desfile, pero bueno, Georgetown y Guyana es pequeñito, un micro desfile aéreo en honor al nuevo presidente, bueno, al presidente que se reelegía. Entonces ya hay una serie de, digamos, de ventajas que están tomando algunos países en la región. Adicionalmente a esto, pues hay que vender esta imagen, hay que vender esta operación como algo que es necesario, como algo que redunda en la seguridad nacional, que redunda en el beneficio del público americano, pero no lo quieren llamar guerra. Porque si lo llamas guerra, entonces tiene que pasar por el Congreso. Entonces, aquí estamos viendo, digamos, todas esas sutilezas del sistema político americano, todas esas sutilezas de las democracias, pero sobre todo cuando estamos hablando de democracias que tienen capacidad militar superlativa, Carla. Porque esto no es una democracia cualquiera, esto es una democracia que es a su vez una superpotencia militar, la mayor superpotencia militar en la historia de la humanidad. Entonces tiene que equilibrar su enorme poderío como Estado con sus responsabilidades como una república democrática. Wow, esa aplicación estuvo buenísima, porque además su poderío, lo estoy notando aquí, con su responsabilidad, porque uno recuerda, bueno, no lo recuerda porque no estábamos allí, pero Roosevelt, después de Pearl Harbor, habló en el Congreso como para aupar a la gente para que lo apoyaran con respecto a la retaliación que iba a tomar contra Japón, y también lo hizo George Bush en el discurso del Estado de la Unión después de los ataques del 11 de septiembre para desatar la guerra contra estos grupos terroristas, ¿no? En Medio Oriente. Y bueno, también lo hizo papá Bush cuando ya le dio el ultimátum a Noriega. Y es verdad, este país, estas administraciones, el poder ejecutivo en los Estados Unidos necesita el respaldo de la opinión pública y del Congreso para cualquier acción que pueda llevar adelante. Pero me pareció brillante lo que dices, y es que, claro, esta es una democracia, tiene que justificar todo lo que haga. Los tiranos no, los tiranos hacen lo que les da la gana y no les importan las consecuencias. Pero y ahí tienen una ventaja muy importante, y la ventaja que tiene Nicolás Maduro, por ejemplo, es la que Nicolás Maduro puede usar al pueblo venezolano como escudo humano. Sí. ¿Me explico? Es decir, esa es la ventaja que tiene Hamas, esa es la ventaja que tiene Putin, la ventaja que tiene Maduro. Pueden usar a su propia población como escudo humano, pueden sacrificar a la población. Cuando una parte de la población no les interesa, pues les abren las fronteras y hacen que se vaya. ¿Me explico? Entonces aquí un elemento muy importante. Por cierto, ahora que mencionaste Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, un par de detalles. Lo primero, luego el ataque de Pearl Harbor, el discurso de Roosevelt en el Congreso fue: sí, nos atacaron, este es un día que vivirá en la infamia, vamos a atacar a Alemania. Todo el mundo, pero un momento, ya, no nos atacó Japón. ¿Verdad? Sí, pero Germany first, dijo. Porque si no vencemos a Alemania, no vamos a poder vencer a Japón, fue lo que dijo. Entonces, se creó allí la lógica de la segunda, de una guerra realmente mundial en 2 frentes, peleando Estados Unidos en 2 continentes al tiempo. ¿De acuerdo? Totalmente cierto. Ese es el primer factor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos líderes democráticos saben muy bien cómo vender luego, ¿verdad?, la ampliación de sus operaciones militares para ganar esa legitimidad. Lo vimos también, digamos, y en el caso de la participación del Congreso, hay una mitología que ronda las redes, y es el tema de que el Congreso tiene que aprobar. Sí, el Congreso tendría que aprobar una guerra, pero la última guerra, el último país para el cual el Congreso de los Estados Unidos aprobó una guerra en sentido convencional fue contra Italia en la Segunda Guerra Mundial. De resto, ninguna de las operaciones militares de Estados Unidos, que son guerras en la práctica, han sido denominadas guerras desde el punto de vista jurídico ni constitucional. Entonces, mucho cuidado con eso, porque en realidad el Congreso no tiene tanto peso en ese tipo de toma de decisiones ejecutivas, y los Estados Unidos, digamos, por virtud de la Guerra Fría y de los conflictos en los que ha participado desde la Segunda Guerra Mundial, ha logrado y ha tenido el presidente de los Estados Unidos un enorme poder, una enorme autonomía para actuar militarmente, incluso sin ningún tipo de autorización del Congreso. Eso es interesante porque bueno, hemos visto varios intentos en el Congreso de torpedear, de bloquear lo que son estas acciones allí. De Europa también hacer lo propio, es decir, hay como un bombardeo de cuestionamientos para frenar a Donald Trump, que muchas veces es como
una animadversión más basada en el desprecio a Donald Trump que en los hechos, ¿no? O en la justificación que pudiera tener, porque si es por eso, Obama neutralizó a 3.000 combatientes enemigos en Medio Oriente. 3.000, probablemente en ese momento despertó también algunos cuestionamientos, pero eso es lo que el Partido Demócrata no lo recuerda. El gran deportador, sí señor. Pero mira, quería solo recordar lo que dijo la Secretaría de Prensa hace algunas horas. Dijo que el presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados presidencialmente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de guerra, porque también recuerda que Washington Post cuestionó a Pete Hegseth porque supuestamente en uno de los ataques a las narcolanchas lanzaron una bomba desde un dron o helicóptero y luego quedaron 2 en el agua y les volvieron a lanzar otra bomba, ¿no? Y que entonces hay los cuestionamientos de que si eso fue una ejecución extrajudicial, etcétera. Pero él respondió y decía que ellos tienen esta justificación porque son enemigos de la seguridad nacional. Y ella dijo, con respecto a los ataques en cuestión del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo esos ataques cinéticos. Es interesante porque ya nos habló de quién tomó estas decisiones, ¿no? Él se llama Franklin Mitch Bradley. Y que lo habrían autorizado y que el almirante actuó dentro de su autoridad y la ley, dirigiendo la intervención para asegurar que el barco fuera destruido y la amenaza para los Estados Unidos de América fuera eliminada. No es que se rindieron, porque hay quienes dicen que ellos se habían rendido y entonces por eso es que es un crimen de guerra. No, es que ellos los consideran a todos enemigos, una amenaza para este país y que en eso justifican que los hayan neutralizado. Y decía, le agregaba, yo le voy a agregar un punto más para que se vean las amenazas a la población americana, por qué estos grupos están en su lugar, porque esta administración ha designado a estos terroristas como organizaciones terroristas de lucha. El presidente tiene derecho a tomarlos si están amenazando a los Estados Unidos de América y si están trayendo narcóticos que han matado a nuestros ciudadanos. Recordar qué es lo que están haciendo. Perdona la traducción porque estoy hablando del inglés al español. Y en la primera administración había sido suficiente... Ay, caramba. Ay, se me fue. Espérate, déjame ver si lo encuentro de nuevo. Dice ella, en la primera administración habría sido suficiente fentanilo que nos llega a nuestro país para matar a cada hombre, mujer y niño muchas veces por vez, o sea, matarlos varias veces. Y es por eso que se ve una diferencia en esta política con respecto a la última, y es uno de los muchos que apoyan la política de la presidencia y apoyo a este secretario de guerra en esta demostración. Perdonen, pero es que bueno, así decirlo, traducirlo rapidito es un poco complicado. Pero en todo caso, hay para ellos una justificación en cuanto a que son una amenaza para los Estados Unidos. Incluso ellos dicen que por las muertes por sobredosis, que pudieran haber sido más de 100,000 el año pasado, serían más muertes para ellos. Ellos lo comparan con la guerra de Vietnam, que murieron más personas por la droga que en un enfrentamiento de ejército contra ejército. ¿Allí cómo lo ves? Pues fíjate lo que está pasando, y esto tiene que ver con el tema de las grandes potencias nuevamente, ¿no? Y vuelvo a este punto central del posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos en el hemisferio y negarle acceso a potencias como Rusia, China o Irán. Las políticas antidrogas han sido siempre muy, muy polémicas, muy controversiales en el hemisferio occidental. Yo vivo en Colombia, aquí eso ha sido un debate eterno acerca de si se permite, no se permite el consumo, es decir, si se legaliza, si se despenaliza, es decir, una serie de debates en torno a esto. Sin embargo, en los Estados Unidos se ha mantenido, a pesar de que existen esos debates, se ha mantenido la idea de que las drogas duras, sobre todo, digamos, drogas como la cocaína y ahora el fentanilo, son amenazas a la seguridad nacional. En tanto, son amenazas a la salud pública y que tienen un impacto tremendo. Ahora bien, uno podría decir, bueno, ¿es que esto hace parte acaso de una visión dogmática de los Estados Unidos en donde usan la fuerza en contra de las drogas? Pues miremos cuál es la política, por ejemplo, de los rivales de Estados Unidos, los rivales que precisamente son los que no quieren que estén en el hemisferio. Cuando vemos la política antidrogas de Irán, de Rusia y de China, son aún mucho más draconianas. Es decir, estas potencias tienen una visión acerca del tema del narcotráfico que igualmente lo equiparan a terrorismo. Todos ellos lo equiparan a terrorismo. En el caso de China, es directamente pena de muerte. Es decir, y aquí hay un tema, digamos, central y muy sensible, que es a su vez, y aquí nos ponemos más cínicos, ¿no? Es a su vez parte de la plataforma política electoral de Donald Trump.
Entonces, aquí no podemos perder eso de vista. Adicionalmente, Trump se ha, digamos, posicionado como un líder republicano que es un seguidor de Ronald Reagan. Y Reagan es el padre de la guerra contra las drogas. Así es. Entonces, aquí hay una serie de elementos que son muy importantes y que hay que tomar en cuenta al momento de entender por qué se le está dando tanta importancia a este tema de las drogas. Aquí hay un tema que es, por supuesto, un tema dogmático de la política de los Estados Unidos, que es compartida por otras sociedades en el mundo. Los chinos fueron diezmados en el siglo XIX por los británicos, porque los británicos permitieron, digamos, la penetración del opio y acabaron con la sociedad china y los dominaron. Y ese fue el siglo de la humillación china. Entonces, a los chinos no hablen de droga, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, por la intención de este gobierno de reafirmarse como un gobierno republicano de pura cepa y que adicionalmente pues responde a los principios de la seguridad nacional sin importar cuál sea el instrumento, sea armas nucleares, sea armas convencionales, armas livianas o sea la droga. Se ha equiparado la droga a las armas y por lo tanto los narcotraficantes a terroristas y son objetivo militar. Eso es lo que está en este momento en ejercicio. Sabes que estos son todas hipótesis y gracias a Dios Estados Unidos lo rechazó, pero cuando Maduro supuestamente ofreció quedarse con el ejército, con el control del ejército, a muchos les recordó lo que ocurrió entre Daniel Ortega y Violeta Chamorro, porque él habría ofrecido, sí, como que él había ofrecido dejar a su hermano bajo el control, luego ella planteó más bien la reducción de las Fuerzas Armadas, pero esta jugada, si puedes recordarnos cómo salió allí, como para que la gente entienda la repercusión. Yo de verdad agradezco que se haya rechazado porque en ese momento él pedía que su hermano permaneciera, bueno, como el jefe y que la policía sandinista incluso conservara su liderazgo, ¿no? Yo no sé los detalles de lo que habría ofrecido Maduro, pero el peligro de que esto ha sido aceptado por la administración Trump, por ejemplo. Pues primero hay mucha experiencia acerca de todas estas distintas fórmulas que hay para una transición y qué ha salido bien, qué ha salido mal. De las cosas que han salido mal en la historia, en el corto plazo salió mal el sharing power al estilo Zimbabue, ese de compartir poder, ¿no? Es decir, yo sigo como presidente, pero entonces Carla se convierte, que es mi principal opositora, se convierte en mi vicepresidente y al final yo termino digamos, minando las bases de tu poder y termino desprestigiándote y termino quedándome nuevamente en el poder, ¿de acuerdo? O Entonces, regresando al poder. De Zimbabue, regresando al poder. Esa fórmula de estilo Zimbabue, pues eso ya aprendimos que no funciona bien. Y la fórmula al estilo nicaragüense es más bien como de minar las bases. Primero, tratar de sabotear una transición. Eso fue lo que se intentó hacer, lo trataron de hacer los sandinistas, ¿verdad? Diciendo, bueno, permítanos mantener el control para mantener la paz, porque siempre es el mismo argumento, ¿no? Es mantener la paz del país, evitar un baño de sangre, evitar una guerra civil, y lo más seguro es que estén bajo nuestro control. Esto no fue aceptado en los términos en los cuales se había planteado y fue, por el contrario, se fue a una mayor presión y a una negociación. Allí, por cierto, uno de los países latinoamericanos que participó generando la presión y el cuidado de Violeta Chamorro fue el gobierno de Venezuela, fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, que fue el que prestó la seguridad a Violeta Chamorro en un momento en el cual pues, los cubanos, los sandinistas, todos iban a atentar contra ella. Es decir, necesitaban que saliera Violeta Chamorro del juego. ¿De acuerdo? Eso, pues, estas condiciones de alineamiento político hemisférico, en donde Venezuela tuvo un rol muy importante, pero por supuesto el rol principal lo tuvo ahí la presión de los Estados Unidos, generó entonces la transición, pero esa transición pues terminó con el paso del tiempo, terminó con un retorno al poder de Daniel Ortega. Y Ortega vuelve al poder nuevamente por vía de los votos, ¿verdad? Pero esta vez con todas las lecciones aprendidas de que no puede ceder ni un solo milímetro, de que no puede renunciar, de que no puede ceder en cuanto al control de las estructuras criminales, no puede ceder en cuanto al control de las Fuerzas Armadas y no puede, digamos, dejar de construir entidades paralelas, incluso parapoliciales. Y esa fórmula nicaragüense es una fórmula que es, pues, fórmula bastante conocida por los cubanos y, por supuesto, en Venezuela. Y allí hemos visto incluso en los últimos años una especie de orteguización de Maduro. Sí. Sin una figura tan clara como la de Murillo, en el caso de Cilia Flores, pero con un intento de Maduro de ser una especie de Daniel Ortega,
¿verdad? Incluso con algunos elementos simbólicos religiosos, ¿verdad? Que siempre han tratado de vender. Bueno, Nicolás Maduro siempre ha tenido como esa visión así un poquito mística de la política, y ha sido siempre como muy susceptible a creencias, a veces un poquito, digamos, estrambóticas, pero incluso tratando de construir un culto de la personalidad en donde ya tú ves que incluso el propio Chávez no aparece como una figura central, ni siquiera mítica en todo No, lo esto, sino que es desplazaron ya. directamente el culto de la personalidad de Maduro y por Ujú. supuesto con, digamos, sus lugartenientes que llevan adelante todas las acciones, los Rodríguez, las acciones diplomáticas, Diosdado las acciones policiales y Padrino las militares. Hablando de Entonces, esa Diosdado, estructura está allí presente, sí. hablando de Diosdado, sabes que él dijo que si Estados Unidos se atrevía a poner un pie en territorio venezolano, ya no iba a haber reglas y que la furia del pueblo se iba a desatar, una furia que ellos habían demostrado en cuanto a carácter, ¿no? En cuanto a perfil por unos 500 años. Primero, en Venezuela no hay reglas ya. Desde hace mucho tiempo no hay reglas. Y en segundo lugar, ¿quién desató la furia del pueblo? Y a mí eso también me parece que ellos lo sacan de la ecuación, porque estamos hablando de 25,000 víctimas que han pasado por esos calabozos. La mitad de ellas, según Foro Penal, han sido torturadas. Estamos hablando de 18,000 ejecuciones extrajudiciales. Hay un pueblo que ha tolerado, como decía antes, decidió ir a una elección contra esos criminales. Y lo que es la paciencia y además la nobleza del pueblo de Venezuela. Pero eso también ellos lo han estado retando todo este tiempo, porque tú no sabes en verdad esa furia contenida, cómo se va a manifestar pronto, cuando la gente ya sienta que ellos perdieron el control o perdieron el poder, porque la gente sí se está organizando dentro de Venezuela. Hay miedo y hay prudencia porque se sabe cómo se pagan, cuáles son las consecuencias, pero la gente está esperando también su momento, Víctor. Sí, y desde luego que eso lo conoce el chavismo. Sabe, esa cúpula sabe que está rodeada, sabe que tiene un apoyo mínimo, sabe que ese apoyo mínimo está a su vez fragmentado en distintos liderazgos que se deben mantener medianamente coordinados porque si no pueden entrar en conflicto. Antes de entrar en conflicto con el resto de la sociedad, que ya están en conflicto con la sociedad, están en guerra con la sociedad, pero antes de entrar en conflicto abierto con la sociedad, pueden entrar en conflicto internamente, porque eso es una posibilidad latente, es la del conflicto interno, el de la guerra civil, pero la guerra civil chavista, Ah, ¿de acuerdo? Entonces, ahí contra ellos mismos. hay una posibilidad, por supuesto, porque no va a permitir, es decir, ¿quién va a entregar a quién? ¿Quién va a quedarse con las prebendas? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a buscar algún tipo de salvoconducto? Es decir, estas comunicaciones, y yo lo he dicho en varias ocasiones, en otras oportunidades, cada vez que sale alguna información acerca de la posibilidad de que Maduro busque algún tipo de contacto o esta llamada con Donald Trump, pues hemos visto, no en este caso todavía, pero en otras oportunidades hemos visto que Maduro trata de hacerlo público, trata de decir que públicamente está buscando ese contacto, porque lo peor para él podría ser que su entorno, el entorno de sus aliados en el entramado de poder que tienen, lo puedan ver como un traidor, lo puedan ver que él está tratando de salvarse. Esto que hace, esta filtración de que hubo una llamada, de que está buscando ciertas condiciones, de que Estados Unidos le está ofreciendo algo a él, pero no a los demás, puede ser también parte de esas operaciones psicológicas para quebrar la cohesión interna del grupo de poder, porque comienza a haber, desde luego, digamos, muchísima desconfianza. Ellos ya viven en desconfianza, pero ¿qué tal que salga un avión, digamos, escoltado por los Estados Unidos con rumbo, no sé, a Turquía o a Rusia? Entonces, allí hay unos elementos que son muy importantes y, por supuesto, está el temor a la población. Ese temor a la población que queda muy claro cuando se reprime, queda muy claro cuando se desconoce esa voluntad popular y queda muy claro, por supuesto, cuando se maltrata a la propia diáspora. Entonces, hay un intento, desde luego, de mantenerse en el poder prácticamente de espaldas a la población, porque ya los eventos y los resultados del 28 de julio del 2024 dejaron en evidencia que el juego de las elecciones, ya no es juego democrático, el juego democrático se abandonó hace mucho tiempo, pero que el juego de las elecciones no se puede sostener ni siquiera bajo las condiciones más adversas
en contra de la oposición, porque ni siquiera permitieron que la verdadera candidata se inscribiese. Y aún así, esto le salió mal. Eso, por supuesto, generó rencillas internas, pero lo que queda muy claro es que no van a seguir jugando elecciones y es por eso que esta situación, que hoy en día tiene que ver con esta presión militar, pero que esto es coyuntural. Yo creo que hay una cosa mucho más estructural y que tiene que ver precisamente con la absoluta ilegitimidad de esto y la posibilidad de que se dé un conflicto interno en el chavismo. Es algo que está ahí latente y que podría ser, creo yo, si no se adelantan los eventos, podría ser en algún momento el fin del propio chavismo. Bueno, justamente hace un par de horas Maduro decía, hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Él admite que ha habido una tensión allí entre ellos mismos. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo ha puesto a prueba su amor a la patria. Bueno, ahí entra ya la propaganda, pero dice 22 semanas de los ejercicios que han puesto a Venezuela en un punto que nunca antes tuvimos capacidad defensiva integral preparándonos para defendernos. Sigue apertrechado, sigue atrincherado. Es decir, allí también María Corina Machado, y tú lo pudieras explicar mejor, ha dicho que, bueno, en el caso de Bashar al-Assad, 12 horas antes, él da una demostración de fuerza que no se iba a separar nunca del poder, y eso hay muchísimos ejemplos más que pudiéramos citar en los que este tipo de hombres fuertes no muestran su debilidad ni su vulnerabilidad horas antes que ocurre la rendición, ¿no? Sí, además este tipo de regímenes no avisa cuando va a caer. ¿De acuerdo? Es decir, hay una serie, digamos, hay una serie de elementos es que hay un tema aquí, y creo que lo hablábamos en alguna oportunidad, Carla, pero vale la pena que lo retomemos, y que tiene que ver con esa falta de autonomía que tiene Maduro. Y es la propia incapacidad del régimen venezolano para desmantelarse. Que aquí hay un tema muy serio, que a veces lo tomamos como un poco a la ligera, ¿no? Es que no se quieren rendir, no, es que no se pueden rendir. Es decir, el drama de todo esto, el drama central de todo esto, es que no se pueden rendir, es que no pueden entregar, porque los niveles de complicidad, los niveles de criminalidad, los niveles de interacción con distintos grupos, con distintos actores nacionales, transnacionales, grandes potencias, es decir, el entramado es tan complejo que no se puede desintegrar voluntariamente. No sin que eso implique, por supuesto, la eliminación de aquel que intente desintegrarlo. Entonces aquí estamos ante una doble amenaza. Cuando Maduro dice que está en una presión psicológica, es la doble amenaza porque de frente tiene a la flota de los Estados Unidos y detrás tiene a todos sus aliados, pero que estarían dispuestos a eliminarlo de ser necesario. Entonces, es una situación muy difícil, digamos. Y te lo decía también en una conversación que habíamos tenido, y era el tema de la propia autonomía de los venezolanos. Es decir, Venezuela perdió su autonomía. En este momento estamos un poco al juego de la geopolítica, al juego de grandes poderes, y muy particularmente en el caso del propio chavismo, también ha perdido esa autonomía. El chavismo no puede tomar decisiones racionales en este momento. Pero tú ves Cuando sí o sí. tú tienes esa flota al frente, lo racional es sentarte a negociar y ver cómo puedes salir de esto lo mejor posible, pero no tiene la capacidad de pensar racionalmente. Aquí se ha perdido la racionalidad política en función de una serie de intereses, pues, oscuros, opacos, perversos, además de un involucramiento en acciones criminales que no le permiten tomar decisiones racionales bajo normas y condiciones básicas de supervivencia política. Es por eso que, insisto, no es que no quieran rendirse, es que físicamente no pueden rendirse. Por cierto que también hace minutos el hijo del Chapo Guzmán se declaró culpable, y esto es bien importante porque hay quienes han dicho que tanto el Chapo como su círculo han sido factor clave para develar lo que es este entramado, lo que es la operación, ¿no? de a quien Estados Unidos describe como el coordinador incluso de esos carteles mexicanos, haitianos, brasileros, que es a Maduro. Ponen a Maduro como en la punta de esa pirámide, y eso siempre me ha generado impresión, ¿no? El hecho de que ya lo ponen como el gran
titiritero de todo este movimiento criminal en el propio hemisferio. Y no solo eso, también el Chapo Guzmán en algunas declaraciones que ha desclasificado el Departamento de Justicia le llamaba el loco a Hugo Chávez, se refería en código como el loco ordenó esto o hizo esto, y allí es cuando tú entiendes lo que es el poder que ha tenido y la influencia como para desestabilizar el hemisferio en su totalidad prácticamente. Yo quería... Carla, y ojo, este Sí, es el poder dime. de la droga, este es el poder del narcotráfico. El narcotráfico tiene una capacidad de penetración, de corrupción y de alterar cursos de decisión política que, por supuesto, desestabilizan países, pueden generar inestabilidad en todo el hemisferio. Entonces hay que entender que efectivamente cuando se dice que estas drogas pueden ser efectivamente un arma contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, no es del todo exageración electoral. Aquí hay unos factores serios y nosotros en América Latina conocemos acerca de esto. Mira, quería preguntarte esto, que siempre remato con esto en las conversaciones en estos tiempos, ¿no? Hasta que pase. Pero tú ves sí o sí la salida de Maduro, del poder de Maduro y del sistema, de su estructura del poder, en medio de todo esto que estamos viviendo. Bueno, bien sea por las amenazas internas de las que hemos estado hablando y has descrito, también por la presión internacional. No hay manera en la que esta estructura se pueda mantener en el poder o que sea un escenario que Estados Unidos, con el que pueda conformarse Donald Trump. Es difícil pensar que el chavismo pueda salir ileso de esto. Ha salido ileso en otras ocasiones o parcialmente ileso, pero esto es una situación muy difícil. Y lo digo ¿por qué? Porque esto no es solamente esta flota en el Caribe, esto no es solamente Marco Rubio como secretario de Estado, esto no es solamente lo que estamos viendo, digamos, esa falta de apoyo real por parte de los aliados del régimen venezolano, como Rusia, China, Irán, etcétera, sino que además esto se da luego del 28 de julio. Es que no hay que perder de vista esto, porque esto es un factor político importantísimo al momento de entender cómo se han venido desarrollando los eventos. Y aquí el tema de los datos del 28 de julio, los resultados del 28 de julio, la forma en la cual el CNE, digamos, a medianoche lanza esos datos sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de evidencia, lo que significó la represión en los sectores populares, luego el 29 de julio, y todo lo que ha sido esa persecución a la población, que es, bueno, que venía hace muchos años, por supuesto, pero que se incrementa y comienza a ser una persecución a la propia base chavista, que ya está harta de la situación, pues hay que entenderlo como un factor, digamos, marco que hace que esta operación en particular tenga una importancia mayor. Yo no me atrevo a decir que esto ya definitivamente es porque va a caer o que es indefectible una caída del chavismo. Yo lo que creo es que la situación, digamos, los cambios políticos que se están dando, no solamente en Venezuela, sino en el hemisferio, ya están ocurriendo, ya están en marcha. Y hay sí una decisión que no sabemos cuánto va a durar, pero que creemos que va a acompañar a todo este gobierno, una decisión de que los Estados Unidos vuelva al hemisferio y trate de imponer nuevamente, digamos, cierta forma de ver las cosas políticamente, desde el punto de vista de democracia liberal, de libre mercado, digamos, de algunos valores, digamos, que ya no parecían que habían perdido tracción en América Latina, pero sobre todo de la presencia, la imponente presencia del poder militar de los Estados Unidos en la región, y eso ha llegado, creo yo, para quedarse, al menos por un buen tiempo. Y en esa circunstancia veo muy difícil que el chavismo pueda salir ileso de esta situación y que pueda sostenerse pues bajo las fórmulas que ha logrado mantener hasta el momento. Va a tener que reinventarse, va a tener que buscar algún tipo de solución creativa ante todo esto, pero lo que tiene enfrente es una decisión, al parecer ya tomada por parte de los Estados Unidos de hacer presencia contundente en el hemisferio y una oposición interna silenciosa, callada, sometida, reprimida, pero que cada vez es, digamos, cada vez los odia más, cada vez los repudia más. Y en esas circunstancias, digamos, de presión interna y presión externa, yo veo muy difícil que puedan salir ilesos de esto. Víctor, muchísimas gracias por habernos ayudado. La explicación siento que pone a la gente
muy bien en contexto, y eso es lo que necesitamos, que la gente tenga certezas, aunque la decisión final la toman otros, no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros ser responsables a la hora de elegir la información, no solo que comunicamos, sino también los análisis, y ser lo más realista posible, ¿no? Realmente incluir todos los escenarios dentro de nuestras discusiones, y eso es lo que queremos para la audiencia, para que ellos al final tomen también sus decisiones sobre cómo esperar el desenlace. Gracias de nuevo, Víctor. No, siempre un gusto, Carla. Un mensajito final nomás para la audiencia, para tu audiencia, y es eso que estabas mencionando, es decir, cuando escuchemos algo, cuando leamos algo, vamos a tomarnos un poquito con calma las cosas. Un minuto, vamos a reflexionar un minuto y decir, bueno, ¿qué quiere esta persona que está diciendo esto? ¿Qué intereses puede tener? ¿Por qué lo está diciendo en este contexto? ¿Por qué lo dice en este medio? Simplemente hacernos esas preguntas. No tenemos que ser expertos en política internacional ni en política mundial para poder interpretar esto. Simplemente, digamos, con sentido común. Y adicionalmente, siempre tener en cuenta que en los Estados Unidos en este momento hay una lucha a cuchillo por el dominio de la narrativa política, y en donde, por supuesto, cualquier cosa que haga Donald Trump va a ser visto y va a ser atacado. Entonces, allí los venezolanos quedamos un poquito en medio de esa guerra de narrativas, con lo cual vamos a ver constantemente este tipo de mensajes, digamos, de inyectar miedo, inyectar temor, la amenaza de la guerra civil, o la posibilidad de que nada vaya a pasar. Es decir, claramente están pasando cosas. No miremos tanto lo que se dice, sino lo que está pasando. Los hitos históricos que estamos viendo son tremendos. Vamos a quedarnos con los hechos, vamos a mirar los hechos, vamos a reflexionar, digamos, sobre los hechos, y ya después comenzamos a ver qué dice la gente acerca de esos hechos. Pero están pasando cosas, se está moviendo la historia, y esto es muy interesante. Más allá del resultado, es un proceso muy interesante que vale la pena que miremos con atención y con mucho juicio. Se está moviendo la historia, me quedo con eso. Gracias, Víctor. A ustedes recuerden seguirnos. Esta conversación hoy quisimos publicarla antes de la hora habitual de nuestra transmisión, porque están ocurriendo muchas cosas y todos estamos a la expectativa de lo que pudiera decidirse esta tarde en la oficina oval, allí en la Casa Blanca. Así que en el momento en que ocurra algo adicional, algo extraordinario, nos verán aquí y nos pueden buscar en todas las redes. Suscríbanse para que así la aplicación les avise cada vez que hacemos una publicación y cada vez que estamos en vivo. Nos encontramos pronto. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. ¿Tus deudas te quitan la tranquilidad? ¿Te quitan el sueño y la paz? En Deuda Cero negociamos todas tus deudas para eliminarlas. Detenemos las llamadas de colección y rehabilitamos tu crédito en un corto tiempo. Dile no a la bancarrota. Deuda Cero es totalmente personalizado. Expertos analizarán tu caso y crearán un programa flexible y efectivo para eliminar tus deudas. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya.